Capítulo 3. La ruptura. Recámara de Daniel y Carla, 5:45 de la tarde. ¿Qué voy a hacer sin empleo? Años de esfuerzo tirados a la basura, reflexionó, mientras se desnudaba en su closet vestidor. Su celular sonó. Con cierto nervio miró la pantalla, y, al ver que era Carla, tomó la llamada. «Hola, ¿qué onda?», respondió, mientras se escuchaba de fondo una balada melodramática que había reproducido en su televisor. «¿Cómo estás, amor? ¿Alguna novedad con el trabajo? Por cierto, veo que va a llover por acá. ¿Anda en el jardín Chichi?», preguntó mientras conducía camino a casa. Daniel suspiró, sintiendo un nudo en el estómago. «Nada bueno. Me mandaron de licencia sin goce de sueldo por 15 días. Supongo que para decidir si me despiden oficialmente o no», explicó, mientras ajustaba la temperatura del agua en la regadera. Era una verdad dura de admitir, y la pronunciaba como si al decirla en voz alta, de alguna forma, fuera menos real. «¿No pueden decir que abandonaste el trabajo?». «Sí, ya sé, pero si me pongo a pelear será el pretexto ideal para despedirme. No me queda de otra que obedecer y esperar». Ok, respondió apenada, al tiempo que detenía el coche en un semáforo. Daniel, sin terminar la llamada, acechó a su patio encontrando en la puerta de cristal a una Chichi expectante. Tocó el agua con su mano para confirmar que se había calentado, se enrolló una toalla en la cintura y caminó hacia la puerta. En la parte trasera de su casa tenían un gran jardín de refrescante aroma, que colindaba con unas puertas corredizas que daban acceso a su recámara principal, en la cual sobresalía un enorme librero donde Carla resguardaba celosamente su colección de libros. En uno de los rincones, podían observarse repisas con un sinfín de trofeos y diplomas que él había obtenido durante años. Cada uno de ellos representaba un momento de gloria que ahora se sentía lejano, como si perteneciera a otra vida. Sentía una mezcla de vergüenza y nostalgia. Cada éxito pasado resaltaba lo inútil que se sentía en ese instante. «Ahora le abro a Chichi. Al parecer sí va a llover», dijo cabizbajo, mientras se rascaba ansioso la cabeza. «¿A qué hora vienes?». «En media hora debo estar por ahí». «Amor, tú tranquilo, verás que se resuelven las cosas», le contestó tratando de calmarlo, aunque en el fondo también estaba muy preocupada. Ok, aprovecharé para bañarme», comentó, dejando pasar a la perrita, la cual apenas entró dio varias vueltas y se paró sobre sus patas traseras, aunque él, indiferente ante su tierno espectáculo, se metió a bañar. «No vayas a morder nada, Chichi», advirtió desde la bañera, a lo que la perrita respondió con una movida de cola. A partir de ese día, Daniel tendría mucho tiempo de ocio. Carla iba y venía a dar sus clases mientras él, entre la TV, su consola de videojuegos, su rutina de ejercicios y la cama, no lo veía salir. Llegó el sábado. A primera hora ella despertó, prendió la lamparita sobre su buró y se puso cariñosa con él. Inesperadamente, la respuesta de él fue jalar de nuevo la sábana y decirle «tengo sueño». Carla, después de acumular una semana su desatención y mal humor, estalló. «¿Qué te pasa? Sabes que hoy es un día importante para nosotros», dijo con voz temblorosa con rabia y tristeza. Habían hablado de tener hijos, pero parecía que todo eso ya no importaba. «No quiero hacerlo cuando toca, sino cuando se me dé la gana. Además, vamos a tener hijos y yo con mi empleo súper estable», contestó él, con una actitud retadora. Carla lo miró, atónita. Sus palabras eran como cuchillas que se clavaban profundamente en su corazón. «Daniel, me molesta que no quieras respetar tu palabra. Habíamos quedado que lo haríamos en los días fértiles, y ahora sales con tus sarcasmos y que no quieres». Él, de nuevo la evadió y prefirió salirse de la cama y dirigirse al baño. Ella no aguantó y comenzó a llorar. Un año atrás, él correría a sus brazos para calmarla. Ese día, optó por callar y actuar como si nada pasara. Terminó de orinar y sin decir más, volvió a acostarse. Para empeorar más lo sucedido, no jaló la palanca del retrete, lo cual sacaba de quicio a Carla. Pero esa ocasión, en vez de estallar y exigirle que lo hiciera, secó las lágrimas de sus enrojecidos ojos color avellana,
abrió las cortinas de la recámara y con una sensación de gran impotencia le abrió a Chistchi y jugó con ella. Pasó poco más de una hora, y ya sintiéndose más tranquila, como era su costumbre, le dijo después de darle un beso: «Buen día, amor». El problema fue empeorando. Mientras más se acercaba el momento en que se suponía estaría de vuelta en el trabajo, él se comportaba más irritado e insoportable. A la par, Carla lloraba en silencio y se consolaba con Chistchi. La única fuente de cariño que sentía le quedaba, algo que agravaba la situación. La comunicación entre ellos se fue apagando, como una vela que se consume lentamente. La escena de cada noche era Carla abrazando a Chistchi en su cama, escuchando música melancólica con audífonos, a veces con lágrimas en los ojos, y Daniel jugando videojuegos o metido en las redes sociales. Ambos enajenándose de la situación, evadiendo su realidad. La comunicación y las muestras de amor se esfumaban día tras día. Aquel «buen día, amor», acompañado de un beso, fue convirtiéndose en solo un «buen día, amor» sin beso, después en un «buen día», y para los últimos días en un silencio que cada vez cavaba más hondo. Sala de Daniel y Carla, 8:03 de la noche. «Hola, ¿trajiste algo para cenar?», preguntó antipático, a la vez que revisaba su celular. «Hola, ¿no recuerdas que te dije que me hicieras el favor de pedir una pizza? Pero seguro estuviste en las redes sociales toda la tarde y se te olvidó. No sueltas ese maldito celular». «¿Sí? No recuerdo. Oye, por cierto, hablando de las redes, ¿puedes seguir publicando esas frases motivadoras y cursis? Me encantan. Me estás reclamando por tratar de ser positiva. No inventes, Carla, todo el mundo pensará que es por mí. O sea, si puedes ser positiva, pero es obvio que lo publicas, por lo de mi trabajo, ya todos lo deben estar comentando en la oficina. ¿Te pasas? ¿Te avergüenzo o qué? Si quieres borro todas las frases y punto». Sin decir más, Carla se dirigió a la cocina a lavar los platos sucios que habían dejado esa tarde. Solo faltaban 2 noches para que Daniel supiera que le deparaba en su trabajo. El estrés estaba a flor de piel. Apenas terminados los quehaceres en la cocina, Carla recibió una llamada. Era aquella mujer devota que la creció con todo el cariño que podía dar, aún con carencias y un sinnúmero de achaques. Doña Jacinta era de esas mujeres duras de roer y con un enorme corazón. Tomó la responsabilidad de cuidarla al ver que su hija rehacía su vida y la abandonaba. Qué difícil para una abuela tomar de nuevo ese rol, pero lo había hecho con dignidad y mucho amor. Algo que dejaba una permanente sensación de preocupación a su nieta, era que hacía ya un año que cambiaron de domicilio por el trabajo de Daniel, por lo que vivían a unas 6 horas de su residencia. Su edad avanzada y una acompañante solo por horas, eran un riesgo latente, pero su terquedad era grande, y aunque varias veces ambos insistieron en que viviera con ellos o en contratar una dama de compañía 24 horas, nunca aceptó. «¿Cómo estás, mamita?», contestó confortada. Te oyes muy mal, mamita, ¿qué tienes? ¿Hace cuánto tiempo no se te quita esa tos?». La anciana respondía con dificultad. «¿Ya te vio un doctor?». Al pasar los segundos Carla escuchó un peligroso diagnóstico. «¿Neumonía? Mamita, ¿por qué no estás en el hospital? ¿Ya te están medicando?». Doña Jacinta es de las personas que ni agonizando va a un hospital, pues sabe que al entrar ahí en malas condiciones y con su edad, por lo regular uno sale muerto, y ella siempre dijo querer morirse en casa con el crucifijo de San Benito en mano. «¿Cómo no dejaste que el doctor te llevara?». «Ay, mamita». Carla se derrumbó por dentro y corrieron lágrimas en sus mejillas. «Sí, claro que sí, yo te voy a ver mañana con Daniel». Al colgar, con las manos temblorosas, lloró con amargura. Él soltó su celular y la abrazó fuerte. La empatía resurgió, y un importante motivo los unió de nuevo. Chistchi quedó abajo del sofá, pues al ver el abrazo, entendió de alguna manera que debía ser desplazada. Se acurrucó en la alfombra sin quejarse. El momento duró lo suficiente para que Carla se desahogara. Él la acompañó a la habitación y pasada la medianoche decidieron dormir algunas horas. A la mañana siguiente, ambos se despertaron abruptamente por el ladrido de Chistchi. Carla se levantó de inmediato a abrirle, pues los rayos del sol indicaban que se les había hecho tarde y moría de hambre.
Sin hablar mucho se bañaron, se vistieron y se subieron al automóvil para viajar a casa de doña Jacinta lo antes posible. Parecía que las cosas mejoraban, pero la situación era similar a un jarrón que se ha roto y fue unido con pegamento. Si uno no espera a que seque bien, puede desprenderse de nuevo con facilidad. Estando fuera de la casa, él le pasó la llave y revisando la bolsa de su pantalón le preguntó a Carla: ¿agarraste tu celular? Sí. ¿Y el tuyo? Ajá. Sí, aquí lo llevo. ¿Va a ir Chichi? Cuestionó irritado, mientras ella subía a la perrita a la parte trasera. Sí, no hay con quien dejarla y está pronosticado mal tiempo. ¿Sabes cómo se pone?, explicó ella, por eso estamos yendo en mi coche. No te estreses. ¿Va? Pidió dándole un beso en la mejilla. Ok, espero no se orine en el coche. Vamos, que está lejos y ya se nos hizo tarde. Calculo lleguemos como a las 4, afirmó Daniel, mientras preparaba el Google Maps para recibir indicaciones. Ya había recorrido el mismo camino en varias ocasiones, aunque la memoria de ubicaciones no era una de sus virtudes. Al acomodar su celular en la base imanizada pegada al parabrisas, abrió la aplicación de los mapas y se percató de un correo electrónico que tenía de remitente a su jefe. Sin decir nada, lo leyó deprisa. De manera oficial lo habían despedido y lo esperaban el lunes siguiente para negociar. Consciente de la situación que vivía su esposa, prefirió guardar el secreto y decirle hasta que regresaran. Carretera antigua de poco tráfico, 3:45 de la tarde. Transcurrieron más de 5 horas en las que ambos escucharon música, platicaron poco, trivialidades. Ambos temían tratar el tema del regreso al trabajo o despido, y el de la salud crítica de doña Jacinta. Realmente el temor mayor era hablar de su crisis matrimonial. Mientras más se acercaban al poblado, más se nublaba el cielo. El último tramo del camino era una pendiente muy grande en espiral de unos 10 kilómetros, en la que debía irse con cuidado. Muchos accidentes habían ocurrido en aquel páramo. Apenas se habían adentrado 1 kilómetro a dicho camino y comenzó una lluvia torrencial. Daniel era diestro y a la vez temerario al manejar, pero esos caminos eran un reto para cualquiera. La visibilidad se redujo de manera significativa. Él apagó la música y enfocó sus sentidos a conducir. Entretanto, ella sentó a Chichi en su regazo, pues los rayos hacían que se estremeciera y aullara. Tranquila bebé, le decía acariciándola una y otra vez. Calla a esa perra, pidió tenso, mientras su acostumbrado tic lo traicionaba, provocando que se rascara compulsivamente la cabeza. De pronto, comenzó a sonar el celular de ella, con su distintiva melodía del anillo único de Tolkien. La mezcla de los aullidos de Chichi, la lluvia y la llamada entrante, eran algo ensordecedor. De inmediato, Carla buscó su teléfono entre sus cosas, y por los nervios, al ver a Daniel molesto, se le cayó y tardó aún más en contestar. «Contesta», dijo como gallo encrespado. «Voy. ¿No puedes estacionarte? No hay dónde. Apúrate por favor. Me van a dejar loco». Carla logró localizar el teléfono. En la pantalla pudo leer «Doña Aidee», quien era la señora que cuidaba a su abuelita. «Hola, doña Aidee, ¿qué pasó? Casi no la escucho, estamos como a 30 minutos. Es urgente, ¿ok? Tranquilícese. ¿Qué pasó?». No transcurrió más de 1 minuto y el motivo de la llamada fue esclarecido. La mujer que renunció a la quietud bien merecida de la vejez por amor a su nieta, había fallecido. «Gracias, Aidee, por avisar. Sé que la trataste muy bien el tiempo que estuviste con ella. Dios te bendiga, nos veremos en un rato». Colgó y un llanto amargo se hizo presente. Se murió mamita», dijo devastada. Carla concluyó la llamada muy consternada. «Tranquila, amor, tranquila, ya estamos por llegar», intentó consolarla, pero al estar al volante no pudo hacer mucho al respecto. Pasaron unos minutos más en silencio y desde su perspectiva, lograron apreciar la última gran curva del camino. Chichi estaba muy inquieta por los relámpagos y el llanto de su ama. De repente, un estruendoso rayo partió en dos un árbol a unos 100 metros de distancia, haciéndolo caer sobre la carretera. La perrita dio un salto a las piernas de Daniel, lo que provocó que frenara de golpe. Las llantas del coche resbalaron. Dio un volantazo para esquivar el obstáculo,
pero le fue imposible. Al impactar con el tronco, Schishchi salió disparada por el vidrio frontal y ellos quedaron atrapados por las bolsas de aire. Lacerados por los cristales y adoloridos por el golpe, cada uno pudo salir de pie propio en medio de la lluvia. ¿Estás bien, amor?, preguntó asustado, a la vez que miraba a su alrededor en busca de alguien que pudiera ayudarles. Creo que sí. Schishchi, ¿dónde está? Al no verla en la carretera, como pudo caminó hacia los senderos de un bosque que estaba al comienzo del poblado. Schishchi, ¿dónde está? Daniel, ayúdame, por favor. Ambos empezaron a gritar su nombre. Él sabía que habría fallecido con aquel brutal impacto, pero no tuvo el valor de decírselo. Carla se adentró un poco más al bosque y encontró a su pequeña mascota inerte. ¡No!, gritó, y cayó hincada en el lodo. No puede estar pasando esto. Tranquila, amor, ven, trae a Schishchi. Tenemos que llamar a una ambulancia. Pedir ayuda. Alguien debe pasar pronto. Maldita lluvia, no logro ver nada. No quiero que venga nadie. No puede ser posible esto. No puede ser, decía una y otra vez conmocionada. Ambos empapados en la lluvia contemplaban al pobre animal y lloraban. Carla dejó de jadear entre su llanto y sin decir palabra alguna se levantó. Amor, ven, tenemos que irnos, le pidió Daniel, tomando a la perrita entre sus brazos. Ella, sin responder, comenzó a caminar cada vez más rápido adentrándose al bosque. Carla, ¿a dónde vas? Dejando a Schishchi en la cajuela, fue a interceptarla con urgencia. Logró alcanzarla con dificultad, y cuando la tomó del brazo ella reaccionó bruscamente. Déjame, mi cosi, mi bebé. Y mamita, se murió mamita. No puede estar pasando esto. Él dio un paso atrás para darle su espacio. Fue en ese momento que el ferviente deseo de no estar viviendo tal tragedia, sumada a su crisis matrimonial, produjo en ella un pensamiento que cambiaría todo. No quiero estar aquí. De modo abrupto, comenzó a correr. Daniel fue tras de ella, pero parecía que una gacela la había poseído. Le era imposible acercarse. Corrió entre la maleza y árboles como si las irregularidades del terreno no fueran un impedimento para moverse. Y justo al pasar entre dos largos y frondosos árboles, ella desapareció. Él vio que se esfumaba entre la lluvia, pensando que había caído en un barranco. Avanzó unos 10 metros, y al llegar a aquellos árboles no la encontró, solo pudo ver un pequeño punto fosforescente púrpura flotando en el aire, el cual en cuestión de segundos se esfumó. No había rastro alguno de ella. Daniel quedó trastornado. Carla, amor, no puede ser posible esto. ¿Dónde está? Si yo la vi, estaba apenas a unos metros de mí, pensó en voz alta. Recorrió el lugar durante una hora, y de regreso quedó frente a esos dos enormes y enigmáticos árboles, donde había comenzado su búsqueda. Empapado y confundido, con la mayor desesperanza que había sentido en toda su vida, y no encontrando una explicación a lo sucedido, un fuerte deseo de desaparecer de la faz de esta tierra vino a él. Sin trabajo y sin la mujer que amaba, nada parecía tener sentido. Mirando fijo al horizonte dio unos pasos, e inexplicablemente se desvaneció, dejando al igual que Carla aquella pequeña luz color púrpura, flotando en el aire, la cual a los pocos segundos se extinguió. El jarrón que habían pegado de nuevo seguía aún muy frágil, a punto de fragmentarse sin remedio. Ninguno pensó llegar a tal extremo, al grado de no querer estar más aquí, sin importar nada y nadie. Por un momento rechazaron lo que habían sido, eran y lo que serían después de ese instante. Ambos comenzaron un viaje que los haría dudar de sí mismos y de todo lo que habían formado y hecho juntos. Sus voluntades pidieron a gritos algo distinto, quisieron evadir su realidad a toda costa. Descubriremos más adelante lo que conlleva cruzar esa puerta, pues no se sabe lo que uno gana o pierde, hasta que nos confieren esas profundas e irreversibles ansias. Pero, ¿ese anhelo los llevó a un lugar donde en verdad podrían rehuir de sus pasados? Carla fue la primera en experimentar la increíble transformación que uno vive al llegar a Kron, lugar de las segundas oportunidades. Estaría lista para afrontar y hacerse responsable de su poderoso, pero a la vez peligroso deseo.